Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Adonis. Sean bienvenidos a un videito más de su canal iPhone Pro y más. Como bien lo puedes leer en el título de este hermoso video, el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes hacer que las imágenes de la galería de tu celular se muestren aquí en el Apple Watch. Esto es algo muy sencillo, pero a la vez es algo que muchas personas no saben hacer y no entienden por qué no aparecen todas las imágenes de su iPhone en la galería de imágenes de aquí de su Apple Watch. Pero en el video de hoy te voy a enseñar cómo lograr esto. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a este canal o a seguir esta página de Facebook, depende de dónde nos estés viendo, ya que este video se sube tanto a YouTube como a Facebook. De esta manera no te vas a perder ninguno de los futuros videos que estaremos realizando, además de los videos que ya se encuentran publicados aquí. Hay un montón de videos que están disponibles para ti, para solucionar cualquiera que sea tu inconveniente con tu dispositivo móvil. Bien, dicho todo esto, comencemos con el tutorial. Pues como te decía al principio, aquí en el Apple Watch tenemos la opción de tener una aplicación de galería, como pueden ver es esta. Y esta aplicación simplemente se supone que debe demostrarnos todo lo que tenemos en las fotos aquí en nuestro celular. Debería salir en la aplicación de galería o de fotos aquí en el Apple Watch, pero por default esto no sucede. Solamente nos muestra las fotos destacadas, como pueden ver si nos vamos aquí a la galería del Apple Watch. Solamente nos salen estas fotos que son las destacadas, que son a las que le hemos dado me gusta para seleccionarla y dejarlas ahí como destacadas. Pero ¿qué pasa si queremos que salgan otras imágenes aquí en la galería de nuestro Apple Watch? Es muy fácil, solamente en el iPhone hay que dirigirse a la aplicación de Watch, que es esta que utilizamos para enlazar nuestro Apple Watch con nuestro iPhone, y simplemente vamos aquí a buscar la aplicación de fotos, deslizamos hasta que la encontremos. Como pueden ver está aquí. Le damos y hay varias opciones aquí que tenemos que encender. Como pueden ver, tenemos que asegurarnos de que la sincronización de fotos esté encendida para que pueda sincronizarse las fotos de tu celular con las del Apple Watch. Si quieres, también puedes sincronizar los recuerdos. Así en el Apple Watch van a salir los recuerdos que te sugiere tu iPhone, también van a salir en el Apple Watch. Pero la parte a donde queríamos llegar es exactamente esta, donde dice álbum. Dentro de la categoría de álbum vamos a tener dos opciones: sincronizar álbum. Aquí pues vamos a elegir qué álbum nosotros queremos utilizar para sincronizar. Normalmente aparecerán aquí en favoritas por default y por eso solamente se van a mostrar las fotos a las que le añadiste corazón o la añadiste a favoritas. Pero lo que tenemos que hacer es seleccionar aquí en recientes. El álbum de fotos recientes es el álbum en general, o sea, son todas las fotos que va a haber en la galería de tu celular, que se van aquí a ordenar por orden cronológico, o sea, van a aparecer todas las fotos recientes que vayas agregando o te vayan enviando o vayas capturando en tu iPhone. Si seleccionas esto, pues simplemente en tu Apple Watch se va a activar esta opción, simplemente va a aparecer un álbum de recientes, como puedes ver. Aquí aparece sin foto, ya que como yo te estaba enseñando, simplemente se desactivó, pero va a ir eventualmente sincronizando todas las fotos recientes y van a ir apareciendo aquí en tu Apple Watch. Otra función que se encuentra aquí detrás es el límite de fotos. Aquí podemos seleccionar qué tantas fotos de nuestro iPhone queremos visualizar en nuestro Apple Watch. De momento yo tengo solamente 100 fotos. Eso quiere decir que las últimas 100 fotos capturadas, o sea, las 100 fotos más recientes que se encuentren aquí en mi iPhone, van a empezar a aparecer aquí en mi... como pueden ver, miren, no me dejo ni siquiera terminar de hablar. Y ya empezaron a aparecer. Y así ante mis ojos van a ir empezando a aparecer las últimas 100 fotos porque lo tengo seleccionado en 100. Y así podremos ver, como pueden ver, yo tengo fotos aquí de capturas de pantalla de mi celular, fotos de mi perro que está aquí debajo del closet en los zapatos. Tengo así varias fotos que van a ir apareciendo a medida que se vayan sincronizando. Y de esta manera ya podremos tener acceso a toda nuestra galería. Básicamente esos son unos pasaportes a los que le estaba tirando foto. Y así como pueden ver, no hay ninguna perdedera en esto, simplemente activar aquí en el iPhone la sincronización del álbum recientes y pues aquí podemos poner el límite de fotos que queramos. Ya eso depende mucho de ti. Si tú quieres que solamente aparezcan las últimas 25 o como yo las últimas 100, 250 y hasta 500 fotos de tu celular van a aparecer aquí en tu Apple Watch. Como pueden ver aquí se están sincronizando todas y es algo maravilloso. Así yo puedo acceder a fotos de manera rápida sin la necesidad de sacar mi iPhone del bolsillo. Y pues nada chicos, espero que este video les haya servido en cómo poder hacer que tus fotos aparezcan también en la galería de fotos de tu Apple Watch. Espero que este video te sirva y te haya sido de mucha utilidad. Si te ha gustado, no te olvides de dejar tu manita arriba que me ayuda bastante. Y no te olvides de suscribirte a este canal o seguir esta
nuestra página de Facebook dependiendo desde dónde nos estés mirando. Una vez más, muchísimas gracias por mirar y nos vemos en una próxima entrega. Chaito pues.